Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que toman tiempo para reflexionar un poco en la palabra del Señor y la bendición que nos trae. Hoy nuestra reflexión tendrá que ver con la purificación del santuario. Y como es necesario, vamos a pedir a Dios su bendición para el estudio de hoy. Oremos. Bendito Dios y Padre que moras en las alturas y que desde allá mismo estás pendiente de lo que hacemos acá en la tierra para nuestro bien. Hoy invocamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes para comprender la trascendencia de la obra de Jesucristo en el cielo y aquí en la tierra. Bendice pues, Señor, a cada uno y que el resultado sea para salvación y para gloria de tu nombre. En Jesús lo rogamos. Amén. Dios siempre ha querido morar con la raza humana. Cuando creó a Adán y Eva, Él venía y estaba con ellos, ¿no? Conversaba con ellos cara a cara. Desafortunadamente, debido a la tragedia de que ellos se dejaron llevar por una mentira, entonces Dios ya no pudo morar con ellos. Y entonces ya se perdió el privilegio que ellos tenían de interactuar con Dios cara a cara. Sin embargo, como Dios es amor, Él persiste en la intención de morar con nosotros. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 25 y en el verso 8, Dios le da una orden a Moisés. Y dice Éxodo 25:8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es interesante. ¿Qué es esto? Dios les estaba diciendo, miren, yo voy a acampar junto con ustedes, porque este santuario era precisamente el tabernáculo. Era un santuario portátil. Era en realidad una tienda de campaña, especial por supuesto. Pero la intención divina era habitar con ellos. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y el verso 23, leemos lo siguiente. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y dice, y mi Padre le amará. Y ahora mire lo que dice. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es increíble. Dios quiere habitar con nosotros. Y Dios se ha propuesto eliminar todo estorbo que impide ese hecho, porque nos ama. Porque nos ama, por eso. Sin embargo, Dios, ¿por qué ya no pudo seguir morando así, con una interacción personal con Adán y Eva? Por causa de la contaminación que se produjo por causa del pecado. Y es interesante, Dios no puede habitar en un santuario contaminado, corrompido. No puede. En el libro de Levítico, en el capítulo 10, los versos 1 y 2, tenemos una historia muy triste, muy triste. Sucede que Nadab y Abiú, de la familia de Aarón,
sacerdotes. No hacen diferencia entre el fuego sagrado y el fuego extraño, es decir, el fuego mundano, si usted quiere. Y vienen y traen fuego extraño al santuario, contaminando. Y digo que es muy triste porque, primero, por la actitud de los sacerdotes. Eso jamás debió haber ocurrido. Pero es triste también porque Dios es fuego consumidor para el pecado. Y esto quedó evidente ahí. Ellos fueron consumidos por el pecado, por causa de no hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Fueron consumidos. Y es interesante porque Dios sigue insistiendo, porque nos ama. Eso no lo olviden, no lo olviden. Él nos ama. Y como nos ama, Él sigue insistiendo en querer morar con nosotros. Y es interesante porque al principio, en el tiempo de Moisés, se construyó el tabernáculo. Pero luego David tuvo la intención de construir un templo, ya una vez que ellos se había establecido la nación en la tierra prometida. David tuvo la intención de construir un templo, que ya no fuera una tienda de campaña. Sin embargo, el Señor le dijo, no, tú no. Tú no, le dijo, porque tú has sido un hombre de guerra, has derramado mucha sangre. Pero tu hijo sí. Es interesante porque su hijo se llamaba Salomón. Y Shalom, precisamente, que es donde deriva el nombre Salomón, significa paz. Y claro, David hizo todos los preparativos para que Salomón construyera el templo. Un templo maravilloso, glorioso el templo, muy lindo, muy grande, muy grande. Claro, Dios, ahora, ante la oración de Salomón, Dios viene y hace presencia en el templo. Y es interesante. ¿Por qué? Porque precisamente el templo era el símbolo de la morada de Dios. Todos los que querían tener una relación íntima con Él, entonces habrían de encontrarlo ahí. La presencia de Dios estaría ahí. Desafortunadamente, después de la muerte de Salomón, la nación se divide y hay toda una serie de reyes, tanto en Judá, en el reino del sur, como en Israel, el reino del norte, que hicieron gala no de fidelidad, sino de idolatría. ¿Y entonces qué sucedió? Mire, por ejemplo, los reyes, como especialmente Manasés, Acaz y Amón, aunque no fueron los únicos, pero fueron los peores, contaminaron el templo con idolatría, una idolatría descarada. Ahora, ¿podía morar Dios ahí? No. Y esta es la razón por la cual, y aquí hay una lección muy importante, mis queridos. Mire, cuando nosotros le damos cabida a la corrupción, simplemente Dios no tiene más opción que retirarse. Y eso es lo que pasó aquí. Los ángeles de Dios les ha dotado de todo el poder para que
para que guardaran su casa de oración. Sin embargo, por causa de la rebeldía, por causa de la idolatría, el templo, ese templo tan hermoso, fue destruido cuando Babilonia invade a Judá. Destruido. Y claro, los tesoros que había en el templo fueron robados y fueron llevados a Babilonia, excepto el arca del pacto. Esa profeta Jeremías se encargó de ocultarla en un lugar seguro, de tal manera que no fuese profanada igual que lo demás. Resultado de la idolatría, de la corrupción, de la contaminación del templo, destrucción. No lo olviden. La contaminación del templo trae destrucción. Ahora, 70 años en Babilonia. A los 70 años, Dios despierta el espíritu de los profetas en Esdras, en Nehemías, en Zorobabel, y se inicia un movimiento. ¿Para qué? Para reconstruir el templo y reedificar la ciudad. Y por supuesto el enemigo trató de que esa misión no se cumpliera, pero se cumplió. Dios siempre gana. No olvides eso. Dios siempre gana. Pero, ¿qué ocurrió? Bueno, este templo, que es conocido como el segundo templo, llamado también por algunos como el templo de Zorobabel, fue embellecido por Herodes. Herodes él era idumeo, es decir, originario de Edom, y quería congraciarse con los judíos. Y entonces el templo fue embellecido. Ya no tenía la misma grandeza que tuvo el templo de Salomón, pero este templo también era muy hermoso. Tanto que el general Tito nunca quiso que fuera destruido. Sin embargo, ¿qué pasó? Sucede de que igual que el primer templo, también fue contaminado. La contaminación ahora incluía siempre el orgullo, el comercio, la codicia, la ambición de poder. Tanto que los responsables de la administración del templo, especialmente, rechazaron al Mesías. Entonces, ¿qué sucedió con ese templo? Lo mismo que con el primero. Solo que en esta oportunidad, ¿quién lo iba a destruir? Fueron los romanos. De hecho, el Señor Jesucristo, estando acá, le dijo a los dirigentes religiosos en Judá: vuestra casa os es dejada desierta. Ellos rechazaron al Mesías. La casa quedó desierta. Y el Señor Jesús advirtió: no quedará aquí piedra sobre piedra. Efectivamente se cumplió. En el año 70, el segundo templo fue destruido. ¿La causa? Corrupción, contaminación, idolatría, rechazo de Dios, otra vez. Y nosotros no debemos olvidar esto. Miren, idolatría es siempre rechazo de Dios, es traición a Dios, es darle la espalda a Dios, no importa el ídolo. Eso es indiferente. Y hay ídolos que son materiales, pero hay ídolos que son intangibles, que son los más peligrosos, porque están ahí, pero a veces no somos conscientes de ellos. Entonces,
también fue destruido. Ahora, conviene recordar algo relacionado también con el santuario, con el templo, y es que en la palabra de Dios el templo es la morada de Dios. Dios quiere habitar en medio nuestro. Pero el templo no solo hace referencia a los edificios, sino también ¿a qué? También al corazón humano, a la mente humana. En 1 Corintios, el capítulo 3, y en el capítulo 6 también, ahí dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora con nosotros? O sea, el templo no solo es el edificio. Usted y yo, si permitimos que Dios more en nosotros, entonces nos convertimos en ¿qué? En templo de Dios. En templo de Dios. Y así que no debemos perder esto. Hagamos un repaso. Dios siempre ha querido morar con nosotros. Por eso ordenó construir el santuario. Pero las distorsiones humanas, que todas juntas las podemos etiquetar como pecado, contaminaron el santuario, ¿no? Y la contaminación no solo ha sido la de los edificios, como la que hicieron Nadab y Abiú, como la que hicieron los reyes, y la que hicieron luego los dirigentes religiosos, los fariseos, los saduceos y todos los demás, ¿no? No. Pero siendo que nosotros también somos templo, entonces también la contaminación puede morar con nosotros. Y si la contaminación mora con nosotros, entonces Dios no puede estar ahí. Y esta es la razón por qué, como hemos comentado en ocasiones anteriores, allá en Hebreos dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque hay contaminación. El pecado no nos permite estar en la presencia de Dios. Pero Dios es maravilloso. Mire, es fascinante, ¿no?, lo que Dios hace. Fíjense que el propósito del plan de Dios es precisamente purificar el templo. Y durante el ministerio público terrenal de Jesús, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él nos dejó unas lecciones grandes acerca de la purificación del santuario. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, en los versos 14 al 16, nos dice: al inicio de su ministerio público, cuando Él comenzó su predicación, que duró 3 años, al inicio, ¿qué hizo? Al inicio, cuando va al templo, la casa de su padre, como había dicho antes, cuando tenía 12 años, Él dijo: no, en los negocios de mi padre me es necesario estar, por eso se quedó en el templo, el santuario. Pero ahora viene al templo, viene al santuario, ¿y qué encuentra? Encuentra que ese no es un lugar para que Dios more, no está en la condición en que la presencia de Dios puede habitar ahí. Y entonces, ¿qué hace? Hace un azote de cuerdas y dice: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Claro,
En vez de ser casa de oración, es decir, en donde se podía ir para platicar con Dios y presentar las ofrendas, para recibir el perdón, en vez de eso, los dirigentes lo habían convertido en un negocio. Codicia, ambición de poder, orgullo, fraude, robo. Y el Señor, por eso, le da vuelta a todo y dice, quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi Padre casa de mercado. ¿Qué tenemos ahí? La purificación del templo al inicio de su ministerio, del templo terrenal. Y ocurre que transcurridos los 3 años, los encargados de dirigir la nación y una gran parte del pueblo no aprendieron la lección. De tal manera que al final de su ministerio, lo encontramos ahí relatado en el Evangelio de Marcos, el capítulo 15, el capítulo 11, perdón, verso 15 al 17. De nuevo, eso es al final de los 3 años. De nuevo Jesús se ve en la necesidad, el mismo día, la última semana de su vida, cerrando ya su ministerio público aquí en la tierra, la última semana. ¿Ahora qué? Ahora el Señor Jesucristo, que se ve otra vez obligado a purificar el templo. De nuevo hizo lo que ya había hecho una vez al inicio de su periodo de predicación. Y esta vez me llama la atención, porque ya no le dice casa de mercado, sino que dice, ustedes han hecho de la casa de mi Padre, dice, o no hagáis de la casa de mi Padre cueva de ladrones. Es terrible. Pero ¿cuál es el punto que quiero enfatizar? Es que la tendencia humana es contaminar el santuario. Esa es la tendencia humana. Pero la tendencia divina es no, debe ser purificado. Y el Señor Jesucristo se ocupó en dejar clara la lección. El templo debe ser purificado. Y aquí hay un llamado de atención a todos aquellos que, como Nadab y Abiú, traen costumbres, prácticas, música, cultura mundana a formar parte de la liturgia en la iglesia. Eso no se debe hacer. No contamine el santuario, como lo hicieron aquellos. Estas cosas quedaron escritas ¿para qué? Para que nosotros aprendamos lecciones y no repitamos esa historia. Ahora, como resultado, ya comenté antes, de que habían hecho casa de mercado, cueva de ladrones, y rechazado al Mesías, el Señor Jesús les dijo, miren, vuestra casa os es dejada desierta. De nuevo ellos rechazaron la protección divina y en el año 70 este templo también fue destruido. Así que no lo olviden, no lo olviden. La contaminación del templo trae destrucción. ¿Por qué? Porque Dios se aparta. Porque Dios se aparta. Y cuando Dios se aparta, quedamos vulnerables a los ataques del enemigo. Y Él vino solo para robar, matar y destruir. Ahora, hermanos y amigos, ocurre que además de los edificios, que además de nosotros, de nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo como templos,
También hay un templo en el cielo. También hay un templo en el cielo. En Apocalipsis, el capítulo 11, el verso 19, dice lo siguiente: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ah, hay un templo ya. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, dice. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Como dice en Hebreos, el templo que fue edificado en la tierra, ¿era qué? Dice que era una copia del templo que levantó Dios y no el hombre. Es el que está en el cielo, en el cual el Señor Jesucristo oficia ahora como nuestro abogado y sumo sacerdote. Usted puede tener los detalles leyendo ese libro precioso que se llama Hebreos. Ahora, pero ocurre, y esto parece increíble y a algunos les resulta difícil aceptarlo y reconocerlo. Ocurre que el santuario celestial está contaminado. Y usted va a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿El santuario celestial está contaminado? Sí. Sí. ¿Y quién lo ha contaminado? Lo ha contaminado usted, y lo he contaminado yo, y lo ha contaminado cada ser humano. Y usted preguntará, pero ¿y cómo? Ahora le explico. Mire, en el cielo, y claro, en la Biblia en diferentes partes, especialmente en el libro de Daniel y Apocalipsis, y el Señor Jesucristo también lo dijo, ¿no? En el cielo se llevan registros. ¿Registros de qué? Registros de todo. Todo. De mis palabras, de mis pensamientos, de mis acciones, de mis malos deseos. Es que es imposible ocultar algo al cielo. Y eso está anotado. ¿Y a dónde está ese libro? Todas las mentiras que yo dije, ahí están anotadas. Y las que usted dijo también. Y no solo las mentiras, sino todo aquello que a la luz de la palabra de Dios es pecado. Está anotado ahí. Está anotado ahí. ¿Dónde? En el cielo. Entonces, ¿cuándo nosotros confesamos nuestro pecado aquí en la tierra y nos arrepentimos? Y arrepentimiento es abandono del pecado. Arrepentimiento no es simplemente sentirse incómodo por haber hecho algo malo y de ahí que se le pase y volver a lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es abandono del pecado, es cambio. ¿Verdad? Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué hará? Primero cubrirá con su sangre todos esos pecados con los que yo y usted hemos contaminado los registros celestiales. Y después lo borrará por completo. Lo borrará por completo. Mire, por eso es el Evangelio, porque es una noticia maravillosa, ¿no? Fíjese que en Daniel, el capítulo 8 y el verso 14, dice que esa purificación, esa limpieza de los registros comenzó. Dice Daniel el capítulo 8 y el verso 14, hasta 2300 tardes y mañanas. Y oiga luego lo que dice. Y el santuario será purificado. Claro, será purificado. Y la pregunta es, hasta 2300 tardes y mañanas. Oh, ¿y eso qué significa?
No puedo explicar todos los detalles ahorita, porque eso es un tema aparte, pero sí le voy a decir algo. En la profecía, un día, bueno, es una tarde y una mañana. Eso es un día. Y un día profético equivale a un año literal. Claro, Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Un día profético equivale a un año literal. Entonces, cuando aquí dice hasta 2300 días de tarde y mañana, son 2300 años. Y en el libro de Daniel, capítulo 9, dice: desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Hubo 3 órdenes, pero la última fue la de Artajerjes, la completa, año 457. Ahí comienza la cuenta de los 2300 años. Y si usted hace el cálculo, entonces va a encontrar que los 2300 días proféticos o años se cumplieron en 1844, en el 22 de octubre. Es en esa fecha cuando comenzó la purificación del santuario celestial. El santuario celestial tiene que quedar nítido, tiene que quedar purificado. Todos ahí los pecados deben ser borrados. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa purificación allá en el santuario celestial es simultánea con la purificación aquí en la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. El Señor Jesús comenzó a revisar los registros de todos aquellos que le buscaron como su abogado, porque Él no se encarga de la defensa de los que no lo han buscado como abogado. Por eso es que usted tiene que asegurarse que Jesucristo es su Señor, su Rey, su Salvador, su Redentor, su abogado. Yo recuerdo, mire, yo cuando era niño tenía otros abogados, porque así me habían enseñado. Pero no pueden hacer nada por mí, porque están muertos. La Biblia dice que el único abogado es el Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Él es nuestro abogado. Entonces, primero, usted tiene que aceptar a Jesucristo como su abogado si quiere que Jesús lo defienda y que Él borre, quite de esos registros que contaminan allá, que quite sus pecados, que los borre de ahí. Esa es la purificación. Pero ¿sabe qué? Borrar los pecados allá en el cielo también significa borrarlos de aquí, del corazón. Porque si yo he mentido, está anotado allá. Y entonces, si Jesús borra allá, pero yo sigo mintiendo aquí, entonces ese borrado no sirve, no puede ocurrir, es imposible. Mientras yo siga mintiendo aquí, mis pecados de mentira no puede ser borrado en el cielo. Ahora, pero ¿cómo es que podemos dejar de mentir? La mentira, bueno, hay un mandamiento que dice: no hablará falso testimonio, y estoy poniendo este ejemplo, pero también están los otros 9 mandamientos. Pero sigamos con la mentira. Mire, ¿cómo puedo yo, mentiroso, dejar de ser mentiroso? Solo hay una posibilidad: es mediante un milagro hecho por Dios. De tal manera que mi transformación no es obra mía. Es un milagro que Jesucristo hace por gracia y que yo recibo por la fe en Él. Algunos
retardan su aceptación de Jesucristo como abogado, como defensor, como rey, como Señor, porque les da miedo. Porque ellos dicen, ay no, dice, pero es que es muy serio y no voy a poder cumplir. Es cierto, usted solo no podrá cumplir, pero Dios ha puesto a nuestra disposición su gracia, su poder. Y a mí me encanta el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos presenta a nosotros, ¿qué? De manera vivencial las demostraciones que Jesús hizo mientras estuvo aquí, para que nosotros tengamos claro las cosas como son. Fíjese que en Marcos, el capítulo 5 y el verso 8, Jesús pasa al otro lado del lago, llega a la región de Gadara, y ahí se encuentra ¿con quién? Endemoniado. Y es interesante. ¿Por qué? Porque ese pobre hombre, recuerde, la intención divina es que nosotros seamos templo del Espíritu Santo. Pero este pobre hombre, en vez de ser templo del Espíritu Santo, ¿en qué se había convertido? Se había convertido en guarida de demonios. Porque el pobrecito no solamente estaba siendo poseído por un demonio. Cuando el Señor Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Él le responde, Legión, somos muchos. Pero mire, qué hermoso, ¿no? La intención divina, el amor en acción, el amor purificador. El verdadero amor purifica. Sí. Purifica nuestra relación con Dios, purifica nuestra relación con nuestro prójimo, purifica nuestra vida, el amor. Y entonces Dios, el Señor Jesucristo, le dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ay, mire. Si Jesucristo tiene el poder para sacarle todo un ejército de miles de demonios a un hombre, ¿cómo no me va a poder sacar a mí el espíritu mentiroso? ¿O a usted? Y claro, pero puede ser que para alguien el problema no sea la mentira, pero que sea otra cosa. Dios tiene el poder para purificar su templo del corazón. Entonces, recuérdelo. Si yo no le doy permiso a Dios para que su poder purifique mi corazón, mi mente, mi vida, entonces yo tampoco le estoy dando permiso para que purifique mi registro ahí en el cielo. Eso es importante. Y claro, al final, si mi registro en el cielo no es limpio, voy a ser sacado del libro de la vida. En el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Sardis, le dice, el que venciere, le dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, hay nombres que van a ser borrados. Si mi templo, aquí en la tierra, el templo de mi mente y el templo de mi corazón, no son purificados por Dios, porque es una obra que Dios hace, entonces mi nombre será borrado del libro de la vida. ¿Y qué dice Apocalipsis? Apocalipsis dice, al final del capítulo 20, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego y azufre. Recuerde, contaminación del santuario produce destrucción. Las lecciones están claras. El Señor Jesucristo quiere purificarme a mí, quiere purificarlo a usted, quiere purificar todo, porque nos ama, porque no quiere que nuestros nombres se borren del libro de la vida. Pero ni usted, ni yo, ni nadie puede esperar
que su nombre permanezca en el libro de la vida si primero no le damos permiso aquí a Jesucristo para que haga ese milagro de ¿qué? De purificar nuestro corazón, nuestra mente. Y que nosotros lleguemos a pensar como pensaba Jesús. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Mas vosotros, dice, tenéis, hablándole a quienes, a los conversos, a los verdaderos cristianos. Mas vosotros tenéis, dice, la mente de Cristo. ¡Qué lindo! ¿Eso qué quiere decir? Cristo morando en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. A esto se refirió Jesús cuando dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Será obediente por la gracia de Él, por el poder de Cristo. El que me ama, mi palabra guardará, dice. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Esto era Juan 14, 23. ¿Qué espera? Pídale al Señor que le conceda la gracia para que su corazón sea purificado y su nombre permanezca en el libro de la vida. Y así como se está llevando a cabo la purificación en el santuario celestial, que también se lleve a cabo la purificación del templo, del santuario de su corazón. El tiempo se acaba. Hoy es el día aceptable. Y es mi deseo que todos podamos hacer esto y encontrarnos en el cielo y poder estar en la presencia de Dios. Que Dios le bendiga. Amado Padre, damos gracias porque Jesús está dispuesto a purificarnos. Así como purifica ya los registros, también purifica nuestros corazones. Por favor, que cada uno podamos aceptar ese ministerio, suplicar esa gracia y estar listos para su segunda venida. En el nombre de Jesús lo pedimos.